todo temor, un amor que consuela, el más intenso dolor, es fiel a sus promesas, y me cuidará, de mi fe es el ancla, nunca fallará, todo está bien, everything will be alright, no está, no está. El creador del universo venció toda ansiedad. No está, todo está bien. Oh, 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 todo está bien. Oh, todo está bien. Padre, te confieso a corazón abierto que todo es muy incierto en este desierto. Mi vulnerabilidad está al descubierto. Siento que mi barca está muy lejos de su puerto. ¿Por qué será que ya no sale el sol en mis días? ¿Por qué mis noches son tan frías? ¿Por qué será que siento que me falta algo? ¿Por qué este camino gris se siente tan largo? Sé que estás sobrando aunque no te sienta. Sé que estás sobrando aunque no te vea. Sé que voy a salir de esta odisea. Sé que voy a ganar esta pelea. Sé que va a cesar esta marea temporaria. Que en ti yo viviré una vida extraordinaria. Que aunque no pueda entender, me consuela saber que todo va a estar bien. It'll be alright. El mundo está. El cielo yo toda ansiedad. El mundo está. Todo está bien. 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 Muy buenas tardes, ¿cómo están familia? Dios les bendiga, bienvenidos. Damos gracias al Señor porque una vez más podemos reunirnos a través de este medio para celebrar juntos una reunión más en el nombre de Jesús. Saber que aunque tengamos aflicciones, como hablamos en el domingo pasado, y tribulaciones, eh, con Jesús siempre, siempre todo va a estar bien para nosotros. Sea cual sea nuestra situación, Jesús es quien nos lleva de la mano, Jesús es quien nos va guiando por este mundo. Y si la noche es oscura, hay que seguir confiando en Él porque Él tiene un propósito con nuestras vidas y Él es quien guía nuestras vidas. Así que si Jesús está en nosotros, nada puede salir mal. Todo es siempre para glorificar su nombre. Así que para empezar quisiera hacer una oración para entregar este momento a Jesús, para que hoy nos hable y para que cuando cerremos la netbook, la compu, apaguemos el celu, podamos salir transformados de esta reunión. Padre bueno, te agradezco, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder reunirnos. Padre, aún en medio de esta crisis, de esta pandemia que está viviendo la humanidad, Señor, entre manejos políticos y situaciones difíciles de entender para nosotros, Padre, nosotros queremos ser luz en medio de este mundo que muchas veces está en tinieblas y te da la espalda, Padre. Señor, enséñanos en este tiempo a ser luz y guía para nuestra comunidad, Señor, para nuestro barrio, Padre Santo, que la iglesia siga siempre, Señor, señalándote a ti en este tiempo, Padre. Señor Jesús, y hoy necesitamos de ti como todos los días de nuestra vida. Necesitamos de tu misericordia, necesitamos de tu perdón, necesitamos, Padre, de tu palabra, Señor,
para que sigas transformando aquella obra que has comenzado en cada uno de nosotros, Señor, para cada día poder parecernos más a tu Hijo Jesús, ese modelo que nosotros tenemos, Señor, para seguir. Padre, te pido que tu Espíritu Santo nos esté acompañando en este tiempo, en las canciones, en las alabanzas, en la palabra, Señor, que tú nos hables, Señor, y que transformes nuestras vidas en esta tarde, Padre Santo. Bendice cada uno de los hogares, Señor, que abrió su puerta, Señor, a esta reunión, Padre. Bendícelos en este tiempo y guárdalos. En el nombre de Jesús te pido todo. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, comentarles antes de ir a la casa de Cris de Cuadra con sus hijos que nos van a estar dirigiendo en alabanza y adoración en esta tarde. Quería comentarles que bueno, darle las gracias a ustedes porque esta semana hemos podido colaborar con 2 hogares, con un hogar en Misiones de niños que se llama Gotas de Amor, del pastor Gerardo Posebón, que él hace muchísimo tiempo que está haciendo una obra tremenda ahí con los niños, y también con el hogar de Miramar, Aleluya, ahí en la ciudad de Miramar, donde también hace muchísimos años se está haciendo la obra con cada uno de los niños. Así que gracias a Dios porque su obra sigue avanzando y también gracias a ustedes porque sus colaboraciones están llegando a los lugares de necesidad. Ahora, sin más, vamos a la casa de Cris de Cuadra, ahí a la habitación de los chicos debe ser, que está Juancito, están todos ahí. Bienvenidos, ¿cómo están? Hola, hermanos, buenas noches. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Señor, eterno Dios, amor verdura por siempre. Muy bueno es el de todo el Señor, su amor verdura por siempre. Cantar, 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 cantar. Es el igual, gracias a amor verdura por siempre, por el poder que vida te demanda, su amor verdura por siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre, por siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre, por siempre, por siempre. Desde el alba hasta el anochecer, tu amor perdura por siempre, y por tu gracia hemos de permanecer, tu amor perdura por siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre, por siempre, por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel,
Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. No hay nada que te pueda ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente digno, impresionante digno, solo ante ti yo me inclino. No hay nada que te pueda ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente digno,
Muchísimas gracias, familia. Dios les bendiga. Hermoso momento de alabanza, de adoración, donde dijimos que su amor perdura por siempre, a pesar de cual sea la situación que nos toque atravesar en este mundo, su amor siempre estará con nosotros. Y también declaramos que Él es digno, Él es el único digno de recibir nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestras horas, nuestros días, nuestra vida, lo que somos. Él es digno de recibir todo lo que somos. En esta tarde quería hablarles de la carta a Filemón, como ahí les había puesto en el mensaje. Una carta súper cortita, una de las más cortitas del apóstol Pablo. Me pregunto por qué la carta de Filemón habrá entrado dentro de los cánones bíblicos. No es una carta que corrija errores doctrinales ni nada por el estilo, pero es una carta que está empapada con el amor de Dios derramado a través del apóstol Pablo, suplicando por un esclavo fugitivo llamado Onésimo. Para que ustedes se ubiquen en el marco de la historia, estábamos bajo la ley romana, y un esclavo que huía de su amo podía enfrentar hasta la pena de muerte bajo el régimen de esa ley. Y a pesar de esta posibilidad, el apóstol Pablo envía a Onésimo, este esclavo fugitivo y recientemente convertido al cristianismo, lo envía de vuelta a su dueño. Y su dueño es justamente quien lleva el título de esta carta, Filemón. Y lo envía de nuevo para hacer restitución. Básicamente la epístola a Filemón es una súplica del apóstol Pablo para que ya no se viera más, para que ya no se viera más a Onésimo como un esclavo fugitivo, sino más bien como un hermano amado. Y esa es la súplica que hace el apóstol Pablo. Tremendamente involucrado este líder de la iglesia con el hijo que había engendrado en las prisiones, con Onésimo. Tremendamente vinculado a tal punto que no solamente lo envió con sus oraciones, sino que le dijo a Filemón: si en algo te ha fallado, si hay algo que te debe, si hay algo que te ha robado, cuando yo vuelva, pagaré por él. Y vemos este compromiso de este líder por este hijo que le había nacido en las prisiones. Y intercede delante de Filemón para que Filemón tenga piedad de este esclavo que había huido de la casa. La obediencia a esta petición de Pablo requería algo no acostumbrado en la época, porque requería perdón y restauración para Onésimo. Acciones que ningún propietario de esclavo contemplaría en el mundo antiguo. Eso no se perdonaba. Pero al igual que Filemón, al igual que vos y al igual que yo, los cristianos estamos invitados a un llamado superior, a un llamado mayor que va justamente en contra de las expectativas culturales que nos rodean. Nuestro llamado en este mundo es perseguir el camino de la cruz de Jesús. Mientras el mundo persigue poder y gloria, nosotros seguimos el camino de la cruz de Jesús.
Le cuento algunos de los relieves geográficos de este camino. El camino del perdón, la montaña del servicio, el valle del sufrimiento y el paisaje más lindo de todos, el amor. Ese es el camino que nosotros perseguimos como cristianos. Y era el camino al cual Pablo le estaba abriendo una ventana a Filemón. Le decía a Filemón, yo quiero que vos estés por sobre arriba de las expectativas de la cultura del momento. La cultura del momento no perdonaría a un esclavo, pero los cristianos, a un esclavo que escapó, que huyó, pero los cristianos estamos llamados a seguir el camino de la cruz de Cristo. Y ese camino tiene perdón, ese camino tiene servicio, ese camino tiene sufrimiento y ese camino tiene amor. Les voy a hablar un poco de Filemón. Filemón era un propietario de esclavos, era un apoderado con una buena billetera, parecía. Era propietario de esclavos, ¿no? Y su hogar servía como lugar de reunión para una iglesia local de aquel momento. Se había convertido a Cristo como resultado justamente del ministerio de Pablo. Posiblemente sea en Éfeso, pero Filemón era fruto del ministerio de este prisionero anciano que le estaba rogando por favor que reciba a Onésimo. Filemón fue fruto del ministerio de Pablo, tal vez de tiempo más joven y con otra fuerza, pero también Filemón había sido fruto, al igual que Onésimo, del ministerio de este poderosísimo hombre de Dios, el apóstol Pablo, que me llama muchísimo la atención porque sus primeras cartas era siervo de Jesucristo, y sus últimas cartas, como estas, que ya estaba anciano, prisionero, prisionero. Era un hombre que se había entregado todo por Jesús, absolutamente todo. No había dejado nada guardado, sino que él era una ofrenda viviente delante de la presencia del Señor. Hasta su propia vida dio por el servicio de Cristo. Y desde la prisión suplica a un fruto de su ministerio que acepte a otro fruto de su ministerio, que lo reciba en su hogar y que le abra la puerta, pero ya no como esclavo, sino como un hermano amado. Al parecer, Filemón poseía a este esclavo llamado Onésimo, que quiere decir útil, que quiere decir provechoso, que era un nombre bastante común para los esclavos de aquella época. Y Onésimo aparentemente huyó de su casa, se escapó y en esa huida aparentemente le robó alguna que otra cosa a su amo. Al huir, como muchas veces nos ocurre a nosotros, huimos de ciertas situaciones. Al huir este esclavo fugitivo a Roma, esta palabra me encanta, providencialmente se encuentra con el apóstol Pablo. Entró en contacto con el anciano Pablo, que estaba en las prisiones. Y al entrar en contacto con Pablo, claro, Pablo era un magnetismo del evangelio. Pablo respiraba evangelio, él era evangelio. Le predicó a Jesucristo y este Onésimo aceptó y recibió el mensaje de la cruz de Cristo en su vida. Y ya siendo cristiano, permaneció con el apóstol durante algún tiempo, sirviéndole en la prisión.
Sin embargo, una muestra de que Cristo está en nuestras vidas es que Él viene a poner en orden nuestro mundo. Cuando Cristo entra en nuestras vidas, las cosas se ordenan. Y Él necesitaba una restauración y una restitución por parte de Onésimo. Está todo fenómeno. Yo acepté el mensaje de Cristo, respondí a su llamado, pero como resultado de eso, tengo que poner mi vida en orden. En orden según lo que mi Señor hoy está pidiendo. Y ese camino es, lo dijimos, perdón, sufrimiento, amor. Entonces era hora de pedir perdón de Onésimo. Era la hora de hablar con Filemón y arreglar su situación. Porque Cristo había entrado en su vida y le mostró la verdad de Jesucristo que le fue revelada. Entonces el Espíritu Santo seguramente todos los días en el espejo, cuando él se miraba, le decía: Onésimo, tenemos que arreglar las cosas con Filemón. Se acordó entonces que Onésimo volviera a la casa de Filemón, aun cuando esta vuelta podría significarle hasta la propia muerte. Porque les recuerdo lo que les dije al principio, que un esclavo que huía bajo la ley romana podía ser penado a muerte. Y bajo este mismo título, Pablo acuerda con Onésimo que vuelva a la casa de Filemón, aún poniendo en riesgo su propia vida. Y ahí, hermanos queridos, nace la carta a Filemón, en ese preciso momento. Cuando Onésimo cierra la puerta de la prisión donde estaba Pablo y encomienda su camino de regreso a la casa de Filemón, el apóstol le empieza con la pluma a escribir. ¿Y qué es lo que escribe? Una tremenda intercesión para cubrir a este nuevo hermano del castigo que le podría llegar a venir. Ahí nace la epístola a Filemón. Y Pablo le suplica por la causa de Onésimo. ¿Y saben qué pasó? No sabemos qué es lo que pasó, porque el Nuevo Testamento no nos dice qué fue lo que pasó. Nos dejó con la intriga. Cuentan algunas historias, como un tal Ignacio en el siglo II, que Onésimo llegó a ser obispo en la iglesia de Éfeso. Pero bueno, eso no está dentro de los cánones bíblicos. Pero me quiero quedar con esto, con la súplica de Pablo, este tremendo anciano que había dado todo por Jesús, para resguardar este pequeño brote de fe que había nacido en Onésimo y apoyar el valor de este ex esclavo fugitivo para ir y pedir perdón a la casa de Filemón, para dejar de ser un esclavo fugitivo para pasar a ser un hermano amado. La epístola de Filemón no se escribió para corregir errores teológicos o para enseñar doctrina, aunque la relación que Pablo tenía con Onésimo me hace acordar tanto a la relación que Jesús tiene conmigo. Me hace acordar tanto a la relación que Cristo
estuvo conmigo, porque mi vida iba al castigo. Y sin embargo, Jesús escribió la epístola más importante de la historia en la cruz del Calvario. Y se puso entre el castigo y yo y me perdonó. Me cubrió. Dice la palabra de Dios en Gálatas 4:1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos de este mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se escribió la epístola, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin que recibiésemos adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, ninguno de nosotros somos esclavos, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Entonces, me hace acordar tanto lo que Pablo hizo por Onésimo. Me muestra el amor que Cristo tuvo por mí, por vos. Nosotros éramos esclavos del pecado, pero Cristo nos redimió de nuestro terrible destino de muerte. Y nos dijo, toma, te doy una carta para que te presentes delante del Padre. Y esa carta estaba firmada con la sangre de Jesucristo. Y por eso nosotros hoy podemos acercarnos al trono de la gracia confiadamente. Y por eso nosotros hoy tenemos un espíritu dentro nuestro que es el mismo espíritu de Dios por el cual podemos decir, Abba, Padre. Podemos decirle, papá, a Dios. Aprendemos también el amor de un hermano conforta los corazones de los santos. Dice que el amor de Filemón, gracias a ese amor que Filemón tenía, los corazones de los santos fueron confortados. Pablo le escribe a Filemón y le dice, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, le dice a Filemón. Porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Aprendemos que a la luz de la palabra tenemos que arreglar cuentas, arreglar nuestra vida, poner en orden nuestra casa. Aprendemos que al mirarnos en el espejo de la palabra hay cosas que debemos acomodar y cambiar. No me imagino cómo habrá sido el regreso de Onésimo a la casa de Filemón, pero después de tremendo acto de amor del apóstol Pablo desde la prisión, y como él le dice, siendo yo ya anciano, te ruego, Filemón, estoy seguro que Filemón lo habrá recibido como al mismo apóstol Pablo, así como Dios nos recibe a nosotros como a su propio Hijo, Cristo. Y fue y arregló la situación, arregló su cuenta. Pero siempre que vayamos a arreglar las cuentas, que a nadie nos gusta,
porque es incómodo, porque duele, porque lastima, porque nos cuesta. Quiero que sepan que el día que eso les toque, tendrán un intercesor. Y ese intercesor es el mismo Cristo, que los llevará de la mano hasta que su deuda sea saldada, hasta que su situación sea arreglada, hasta que sea perdonado, hasta que perdone, hasta que vuelva a abrazar. Hasta ese momento Jesucristo los llevará de la mano. En medio del dolor, Jesucristo va a estar con usted. Porque si usted quiere ordenar su vida, Jesucristo lo va a bendecir y lo va a acompañar. Mire, yo me siento tan identificado con Onésimo que esta carta me marcó muchísimo. Y es mi deseo que marque su vida también, para que entienda que hay cosas que debemos arreglar, que Jesucristo intercede por nosotros y que nos llevará de la mano en el medio del dolor hasta que tengamos que arreglar la situación y el error que hemos cometido. Dios los bendiga, los quiero muchísimo. Lean esta carta que está buenísima. Pablito, habilitanos a todos. Hola, hermoso. Hola. 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 Un beso a todos. Los bendiga, hermano. Hola, mami. Beso a todos. Hola, qué linda. Hola, Melissa. Hola, mano.